Enseguida vamos a estar con Emanuel Álvarez Agis, quien fuera segundo de Axel Kicillof durante el kirchnerismo. Del kirchnerismo va a tratar este bloque aquí con José. Hola, José. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo vamos? ¿Se puede decir que ayer volvió Cristina? Sí, volvió por segunda vez, digamos, ¿no? Ya había vuelto en esa gran vuelta en Comodoro Pi. Ayer la vimos de nuevo con una entrevista en este mismo canal y está en Buenos Aires. De todos modos, cuando uno vuelve muchas veces, la vuelta ya no es más la vuelta. Digo, la vuelta de Perón el 20 de junio del 73 fue una sola vez. Si volvés muchas veces, parece un tango, pero si volvés muchas veces es que nunca te fuiste del todo, me parece. Entonces me parecía que la vuelta de Cristina, por ahí, Marcelo, una forma de presentar como tema de hoy qué soy el kirchnerismo y cuál es la perspectiva del kirchnerismo. Por eso podemos ver unas placas que refuerzan una idea o subrayan una idea, que es la idea de que el kirchnerismo es sobre todo una cultura política hoy. Una cultura política. Una cultura política. ¿Qué quiero es una cultura política? Un conjunto de valores e intereses que están asentados en la sociedad. Mirá, estos datos de posicionamiento ideológico, la encuesta de Ibarómetro, muestran, por ejemplo, cómo se le pregunta a la gente, la intervención del Estado sobre la economía debe ser poca o muy fuerte, poco activo o muy activo. El 61,8% dice muy activo. Muy activo. Fíjate, vamos viendo que abajo, lo que está abajo siempre es la misma pregunta, pero formulada solo a la clase media. Y cómo todos estos valores son más fuertes, más amplios en la clase media. Se intensifica en la clase media. Veamos la segunda placa, donde se formula otra pregunta que tiene que ver con alguna de las orientaciones político-ideológicas de la década. Los juicios contra los responsables a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Deben continuar, 61,4%. En la clase media, 62,5%. Pasemos a la próxima, donde vamos a ver... Antes. Sí. De todas maneras, casi uno de cada cuatro... Un cuarto dice que no. Opina que no deben continuar. Sí. De todos modos, es una mayoría importante. La próxima placa, que también nos muestra otra orientación de la década, por ejemplo, las alianzas políticas y económicas tienen que ser con América Latina, con el resto, con Europa y Estados Unidos. América Latina 53,6, en la clase media 57,5. Es decir que más de la mitad debería ahora mirar con preocupación el corrimiento giro que está haciendo Macri. De Macri hacia la Alianza del Pacífico. Efectivamente, y vamos a la próxima, donde se ve otra de las grandes líneas políticas de la década kirchnerista. La esencia de la democracia, este es interesante porque es un poco más abstracta, es buscar una sociedad con más igualdad o libertad. Igualdad 50,5%. Es una gran disyuntiva esa, ¿no? Plantearle, si tenés que elegir, sí. Sí. Libertad, no vale igualdad. decir las dos, digamos. Claro. Tenés que elegir. Quien plantea eso, bueno, vos sos politólogo. Sí. No, bueno, toda derecha izquierda, ¿no? El famoso libro de Bobbio. Bobbio, sí. Ahora, fíjate, Marcelo, de nuevo, en la clase media un poco más intensa. Y ya no me acuerdo si tenemos una placa más, pero en todo caso... Sí, la del matrimonio igualitario. La del matrimonio igualitario, que es curiosamente porque yo hubiera dicho que el resultado, me hubiera imaginado otro resultado, pero de todos modos, cuando se pregunta si está de acuerdo con el matrimonio igualitario, 48,4% a favor y un notable 42,7% en contra, con un salto grande en la clase media. ¿Qué quiere decir esto, Marcelo? Que algunas de las líneas maestras de la política económica, de la política social, algunas de las líneas maestras de lo que ocurrió durante la última década son valores socialmente mayoritarios. Y son más mayoritarios en la clase media, lo cual da la idea de que la clase media, yo siempre digo, como el personaje de Molière, que hablaba en prosa y no sabía que hablaba en prosa, digamos, la clase media es kirchnerista y no se da cuenta. Entonces, el kirchnerismo, más allá de su potencia electoral, de su fuerza institucional, de los senadores y diputados que tengan, es una cultura política, como lo es el alfonsinismo. Quizás la cultura política más fuerte es la recuperación de la democracia. Eso hace que haya gente que aún hoy se reivindique alfonsinista. ¿Vos decís, qué significa ser o desarrollista? ¿Qué significa 50 años después del frondicismo ser desarrollista? Bueno, quiere decir que es una cultura política que dejó algo, sedimentó algo en la sociedad. Pero esa es una faceta del kirchnerismo. La otra faceta del kirchnerismo es la que vamos a ver ahora, que es el kirchnerismo, como yo lo llamo, como minoría intensa. Ahí la tenemos a Cristina hablando en el acto en Comodoro Pi, donde fueron 50, 100, 200.000, no sé, 300.000. Ponele el número que quiera, fue mucha gente, pero no deja de ser un sector, el kirchnerismo militante, adherente, que sigue a Cristina a todos lados, un sector minoritario de la sociedad. Esas son las dos caras que, desde mi punto de vista, presenta hoy el kirchnerismo ante la sociedad, como cultura política y como minoría intensa. Me parece que es un problema del kirchnerismo eso, porque son caras que no ofrecen nada hacia adelante. Y si el kirchnerismo se limita a ser un eco reivindicante de la década, una especie de guardián de las conquistas del modelo, me parece que el kirchnerismo tiene un problema. Una corriente política, un grupo político, un líder político, siempre tiene que ofrecer algo hacia adelante. Ahí me parece que es donde hay un problema. Sobre eso, ayer Cristina dijo, faltan ideas.
efectivamente. Y me imagino yo que los kirchneristas o la sociedad en general, muchos en ese momento de su respuesta le deben haber preguntado, bueno, ¿cuáles son las ideas hacia adelante, no? Sí, Un poco sí. como para complementar la reivindicación de la llamada década ganada. Bueno, ¿y ahora qué? Sí. Y gracias José. Y la otra pregunta que supongo yo, muchos kirchneristas ayer se deben haber quedado con las ganas de escuchar, ver una respuesta por parte de Cristina, es cuando se le pregunta cuál va a ser su actitud, cuál va a ser su protagonismo, ¿no? Cómo sigue la conducción de esa fuerza política de aquí en adelante. Y Cristina responde así. El día 9 de diciembre, cuando me despedí de esa plaza maravillosa, me parece que estuve muy clara y creo que nadie debe esperar mesías ni salvadores. No hay ni apellidos ni nombres salvadores. Me parece que hay construcciones colectivas que se van dando en una sociedad en determinados momentos. Y yo aprendí hace muchos años, pero muchísimos años, que nadie puede constituirse en vanguardia de nada que la sociedad no quiera ser. Estamos con Emanuel Álvarez Agis, viceministro de Economía en la última etapa del gobierno de Cristina. Manuel, gracias por venir. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Vos, como kirchnerista, ¿con qué te quedaste de las respuestas de Cristina ayer? Me parece que a mí creo que lo más saliente es lo de la obra pública, ¿no? Y llamar a hacer una auditoría de la obra pública. Creo que muestra un cuadro político muy seguro de su gestión. Y me sorprende que no ha sido tomado con toda la intensidad que yo pensé que iba a ser tomado. Me parece que, porque lamentablemente, hoy yo me siento avergonzado por lo que pasó con López. A diferencia de la mayoría de los políticos que escucho hoy por hoy, yo lo conocía a López, me reunía con López, no me voy a esconder ahora bajo la mesa. Lo cierto es que cuando ahora salga del canal, si alguien me putea, tiene razón, y yo creo que antes no era así, pero insisto en que, la honestidad y la transparencia no puede depender de las personas cuando estamos hablando del Estado. Y a mí lo que me asusta es que con Cambiemos, los pocos mecanismos que tiene el Estado para transparentarse, para cuidarse de la corrupción, los están arruinando. La Oficina Anticorrupción y la UIF son dos ejemplos claros que hoy están en manos de los que no tienen ningún incentivo a controlar el Estado. Entonces, cuando una expresidenta llama a hacer una auditoría pública de 12 años de gestión, de miles y miles de millones de dólares de la obra pública, nadie levanta el guante. Y yo tengo una hipótesis. Me parece que porque el problema es que tenemos que pasar a un país donde los empresarios se acostumbren a negociar arriba de la mesa. Y lamentablemente estamos muy acostumbrados en nuestra clase empresarial a que se negocie por abajo de la mesa. Ahora, eso abarca los 12 años pasados también. Pero obviamente, después de López, preguntarse por la autocrítica es abstracto. Está claro, a nosotros nos pasó López. Eso quiere decir que nosotros no teníamos los mecanismos para evitar que López pasara. Ahora, como siempre, uno trata de cada vez estar un poquito mejor. Cuando vos ponés a la unidad que tiene que investigar al poder económico en la Argentina, abajo del ministro que tiene que negociar con el poder económico de la Argentina, que es el actual ministro de Hacienda, es como una contradicción demasiado obvia. Eso vuelve al Estado mucho menos transparente y mucho menos confiable que cuando pasó López. Y con la Oficina Anticorrupción pasa exactamente lo mismo. Hoy tenemos una titular de la Oficina Anticorrupción que le explica a un ministro cómo hacer lo que quiere y no ir preso. Le dice, no firmes vos, delegá la firma en tus secretarios. Entonces, a mí lo que me preocupa es que no vuelva a pasar López. López es culpa nuestra, es culpa de la anterior gestión. Ahora, insisto, si vos le preguntás a los funcionarios, ¿vos sos bueno y honesto? Calculo que te van a contestar todos que sí. Entonces, no puede depender de una persona, tiene que depender de las instituciones. ¿Por qué pensar que es López solo? Bueno, ya está comprobado. Jaime Ibáez, que no era funcionario, pero bueno, todos conocemos las relaciones políticas de Ibáez con el gobierno. ¿Por qué pensar que no era más generalizado? Mira, yo no pienso ni que era López solo ni que no. Yo formé parte de un gobierno porque banco sus políticas, no sus negocios. Y si hubo negocios, que vayan presos. El que los hizo, el que estaba al costado, el que estaba abajo y el que estaba arriba, llegue a donde llegue. Ahora, lo que también digo es que vaya preso el que estaba del otro lado de la mesa. Porque te doy un ejemplo, yo estuve 4 años en el ministerio, no me llevé ni una lapicera, pero cuando
cuando empezaba mis reuniones con empresarios, les decía una sola frase al principio. Les decía, miren muchachos, si esto le hace bien al país, va a salir, va a avanzar gratis. Ahora, si no le hace bien al país, no va a avanzar ni que pongan toda la plata que quieran arriba de la mesa. A mí me parece que con nuestro empresariado esa forma de gestionar los ponía muy incómodos. Entonces me parece que lo que tenemos que cambiar es esa cultura, no confiando en las personas, sino confiando en que el Estado sea más inteligente para controlar a los corruptos. Vayamos a la política económica. Seguramente habrás leído el reportaje a Miguel Bain este fin de semana. Miguel era uno de los principales referentes, asesores del candidato del Frente para la Victoria, de Daniel Scioli. Y entre tantas cosas, pero me parece como un concepto central de la entrevista, Miguel dice, la agenda de Macri en política económica es correcto, no la están ejecutando bien. Mirá, yo digo, en tren de crítica y autocrítica. La crítica es la siguiente, me parece que el año pasado se le presentó a la sociedad dos opciones. Las políticas de Macri implementadas por Macri o las políticas de Macri implementadas por Scioli. Y la sociedad votó la original, digamos, y eso es una crítica para hacer en el Frente para la Victoria, porque evidentemente no opusimos en la política económica algo tan distinto como estábamos pensando. Ahora, que el plan está bien, pero... La agenda dice, ¿no? Dice la agenda. Sí, digo, bueno, digo, a mí me suena esto de hay un problema de comunicación. La verdad que el tarifazo está muy bien y a vos te encanta en vez de pagar 300 pesos, pagar 5.000, lo que pasa es que te lo comunican mal. A mí me parece que la política y la comunicación son la misma cosa, digamos. Vos, cuando haces una política antipopular, por más que busques al mejor comediante para presentarla, la gente va a llorar, no se va a reír. Entonces, yo creo que hay una agenda en la Argentina de un país más chico, un tipo de cambio más alto, unos salarios yendo mucho más despacio, que conforma a algunos sectores de la economía que son realmente muy poderosos. Me parece que había otra agenda que claramente no la supimos expresar, no encontramos al candidato que la expresara y que sobre todo en general es más dificultosa que esta política que consiste en dos o tres cosas. Fíjate que las medidas del gobierno se reducen a tarifas, tipo de cambio y ajustar el gasto público. No hay mucho más que eso. Es un programa de ajuste tradicional que tiene los resultados que vos mostraste al principio, una recesión. ¿Cuál sería, intentemos ponernos en la lógica de quien gobierna, y la lógica de quien gobierna es mantenerse del poder? ¿Cuál sería, si esos son los resultados inevitables de la política económica, la manera de mantenerse del poder? Mira, a mí me parece que... O sea, ganar elecciones el año que viene. Lo bueno de la democracia es que es el único ámbito donde todos valemos uno. Porque claramente en términos económicos vos no valés lo mismo que yo y yo no valgo lo mismo que Pablo Roca, digamos. Me parece que... ¿Yo valgo más o menos que vos? No sé, no me animo. Yo soy profesor universitario, pero no me gustaría acá ahora discutir salarios relativos. No, pero me parece que uno tendría que mejorar la situación de las mayorías. Nosotros, digamos, dejamos un gobierno, yo creo, viste, se habla mucho de la pesada herencia, yo creo que dejamos un gobierno con ciertas situaciones delicadas que requerían de mucha pericia y en algunos casos de mucha paciencia para solucionarse. ¿Cuáles eran? Yo identifico tres cosas, digamos, me parece. Inflación, déficit energético y informalidad. Que me parece que son las tres cosas, digamos, que más nos costó resolver y que más afectaron el resultado electoral. Ahora, cuando yo veo los resultados... ¿Tarifas y dólar no? Cuando digo déficit energético estoy diciendo implícitamente tarifas y cuando estoy diciendo inflación también, digamos, porque si vos tenés un proceso inflacionario y el dólar se te atrasa, siempre se te arma una pelota difícil de manejar. Claro, pasa que planteado, denominado como tarifas y dólar, te da la idea de que quien llegaba algo tenía que hacer. Mira, yo te doy un ejemplo de qué creo que había que hacer en la cuestión energética. ¿Había que avanzar con las tarifas? Sí. ¿En todo el país y como se hizo? No, porque la tarifa de Santa Fe o la de Mendoza no estaba nada retrasada, no estaba nada barata, estaba 10 veces lo que pagamos nosotros acá en Capital. Ahora, ese era un programa de cortísimo plazo y de cortísimo alcance, porque vos modificando lo que pagás de luz en tu casa al déficit energético, que son 5.000 millones de dólares, y que se produce porque no producimos todo el petróleo que necesitamos producir, no le haces ni cosquillas. Entonces, nosotros teníamos un programa de recuperación del déficit energético. ¿En un mes con un tarifazo? No. En 5 años con mucha inversión. Digamos, ¿es dificultoso cuando el petróleo pasa a estar $100 a 40? Sí, pero digo, si venimos acá a decir, no, la solución mágica al déficit energético es el tarifazo, estamos mintiendo y estamos haciendo demagogia. Miguel Bain en el reportaje dice
que la propuesta de Daniel Scioli, con letra de él, era pasar de un modelo de crecimiento basado en el consumo, el de ustedes, a un modelo de desarrollo basado en la inversión. Implícitamente lo que estaba diciendo es, durante el kirchnerismo se confió mucho en el gasto público y en el consumo y hubo muy poca inversión, cosa que efectivamente fue así cuando uno mira los números. Difiero, la inversión creció al doble que lo que creció el consumo y fue el periodo de Argentina donde más creció la inversión. Sí. Simplemente por la siguiente razón, Marcelo, más de 3/4 partes de la inversión en Argentina están destinadas a producir bienes para el mercado interno. Si vos tenés un mercado interno que se achica, nadie en Argentina invierte. Invierte un sector muy minoritario, como estamos viendo ahora, que la inversión está únicamente explicada por lo que pasa en el sector de maquinaria agrícola. Entonces, si vos tenés un mercado que se achica, me parece que lo que no se termina de entender es que la gente, los empresarios en particular, no invierten para ver los equipos y las plantas descansando, relucientes y limpios y diciendo, qué bueno, acabo de ampliar mi capacidad productiva al doble. Invierten si hay alguien que le compre, no es que se invierte por invertir. Y a vos te puede comprar o el mundo o los argentinos. Si vos achicás el mercado interno, como está haciendo Cambiemos con su política, te queda solamente apostar a 1/4 de la inversión argentina que se dedica a productos que se exportan. Ese es un modelo de crecimiento, puede ser, pero es un modelo de crecimiento con exclusión y con más desigualdad. Ahora, Manuel, la participación de la inversión que importa, ¿no? Para la producción, sí. Dejemos de lado lo que es construcción. En términos proporcionales se ha derrumbado. Mira, te doy 2 datos. En 2010 nosotros tuvimos récord de inversión, 25 puntos del PBI en inversión. Eso incluye construcción. Pero te doy construcción, digamos, residencial, ¿no? Haces un edificio del Pozo y se suma como inversión en las cuentas nacionales. Y no aporta nada a la capacidad productiva. No, bueno, aporta que vivamos mejor, sí, ponele, sí, pero obviamente no aporta en términos de capacidad de producción de bienes. Sí aporta en capacidad de producción de bienes que van a la construcción. Ahora, la inversión pública, digamos, cuando Néstor asume, era 1 punto del PBI. Se llevó a, en el mejor momento, 6 puntos del PBI y creo que cuando dejamos el gobierno 4,5, si no me falla la memoria. Ahora, lo que yo digo es, China, ¿sabes qué tasa de inversión tiene? El doble que la Argentina. 40 y pico. El doble que la Argentina. La Argentina hoy tiene 20, China tiene 40. ¿Sabes cuánto tiene inversión privada? 20. El doble de inversión que la Argentina la tiene porque el Estado invierte 20 puntos. En Argentina invierte 5. Y el programa de inversión que acaba de anunciar el gobierno implica reducir la inversión pública a la mitad. 100.000 millones de pesos en 4 años. Digo, son 25.000 por año. Es lo que se gastaba en vialidad, solo en vialidad, el año pasado. Y vamos a tener 40% de inflación y falta la inversión en puertos, en casas, en viviendas, digo. Con lo cual a mí me parece que si queremos más inversión, tiene que haber un consumo interno fortalecido y un Estado que invierta más, no menos. Por último, ¿cómo te sentís en el llano? La verdad que después de un tiempo de mirar la política económica por la televisión y desesperarme y caminar por las paredes de casa, mucho mejor, porque aparte, digamos, yo tengo 35 años, hago política desde los 20, y fui funcionario 4 años, nada más de 15 años que hace que hago política. La verdad que yo no concibo la política como ser funcionario público. A diferencia, lamentablemente, de muchos compañeros que me acompañaron en la gestión en otros lugares y que hoy veo que simplemente quieren, digamos, ser funcionario público o estar en la discusión adentro del gobierno a cualquier costo. Yo concibo la política, digamos, de otra manera, como política universitaria, como política social, como política, como yo hago, no sé, caminando por la calle, porque creo que todo acto que uno hace para tratar de mejorar la vida de la gente es político, o sea que no me desespera no ser funcionario público, ni estoy esperando, digamos, ansioso la próxima vez que me toque estar en un gobierno. De hecho, no es mi objetivo, me parece que se puede hacer política muy distinto. Gracias por venir. Gracias a vos. Emanuel Álvarez Agis, vamos a un corte y ya rapidito volvemos.